día de reposo y vamos a continuar en esa línea de la enseñanza. Y pues gloria a Dios porque pudimos congregarnos hoy. De hecho, mi hijo Daniel no pudo por cuestión de su horario de trabajo. Él ahorita pues ya debe estar iniciando su turno de trabajo y prácticamente toda la noche hasta casi el amanecer. Pero por nosotros, gloria a Dios, aquí estamos, mis hermanos. Yo les invito para que abran sus Biblias. Amén. En Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído en el reposo, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Amén. En la predicación pasada dimos por concluido el capítulo 3. Ahí, al centrar nuestra atención en el versículo 19, es el último versículo del capítulo 3. Ahora, mis hermanos, al hacer la transición al capítulo 4, antes de entrar de lleno a ver el argumento que el autor de Hebreos sigue desarrollando, y que por cierto como que tiende a perder su línea de pensamiento, porque mezcla aquí circunstancias que aparentemente no encajan con lo que es el argumento que viene él desenvolviendo desde el versículo 7. Y es importante que nosotros tratemos de ubicarnos en el mensaje que él trata de transmitirnos ahora a nosotros. No nos olvidemos que el mensaje inicialmente fue para los hermanos judíos del primer siglo, pero como es palabra de Dios que tiene vigencia en todo tiempo y en todo lugar, ya que es el Espíritu Santo o Dios mismo el que la habla, el que la pronuncia, y por lo tanto es una palabra que, como vamos a ir concluyendo en el contexto que vamos a ir viendo a partir de este capítulo 4, allá en los versículos 12 y 13, es una palabra viva, es una palabra que siempre está surtiendo un efecto en el ser humano principalmente. Pero hasta lo que fue el versículo 19, el autor de Hebreos se ha venido refiriendo de una manera muy clara a lo que es el reposo en el sentido
de la entrada a la tierra de Canaán por parte del pueblo de Israel. Es el énfasis que ha venido haciendo en todos estos versículos del 7 al 19, entre otros énfasis que ha mencionado, pero este es el trasfondo principal: la entrada de Israel en la tierra prometida. Bien, el énfasis que hizo también fue el gran fracaso que tuvo Israel, que no pudo entrar aquella generación adulta que salió de Egipto, sino que pues entraron aquellos que salieron niños de Egipto, y que cuando se cumplieron los 40 años que Dios determinó como tiempo límite para que el pueblo de Israel adulto quedara postrado en el desierto, o sea que murieran todos, y aquellos niños fueron los que entraron. Pero el autor de Hebreos no menciona de una manera expresa esa circunstancia, está implícita, pero no la menciona. Pero, hermanos, hemos estado viendo nosotros el tema, el día de reposo. Y aunque yo he mencionado ya en predicaciones anteriores el concepto de reposo, pero siento que no lo he mencionado o explicado en toda la extensión del tono bíblico. Y antes de entrar en estos 4 versículos que hemos leído como introducción del capítulo 4, quiero tomar un tiempo como una especie de introducción al capítulo 4. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 1, el autor de Hebreos deja casi del todo, se desliga de aquel reposo que perseguía el pueblo de Israel y que era la entrada a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán. Pero a partir del versículo 1 del capítulo 4, como que se va alejando ya y entra en otra dimensión de reposo, e inclusive hasta culmina allí en el versículo 4 que leímos como término del contexto, refiriéndose al reposo de Dios. Y esto aparentemente ya no encaja en el argumento que viene hablando el autor. Pero para que tengamos una comprensión un poco más clara del por qué el autor de Hebreos hace estos cambios aparentemente bruscos y aparentemente fuera de orden, quiero yo ver el término reposo en los principales aspectos que la palabra de Dios nos menciona. Y el primero que nos menciona es propiamente el séptimo día o el día de reposo como mandamiento que tenemos nosotros ahí en el capítulo 20 del libro de Éxodo, a donde les invito para que me acompañen. Éxodo capítulo 20. Es pues uno de los significados de el día de reposo, lo que es el día séptimo. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 8 hasta el versículo 11, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, el día de reposo como mandamiento. Equivocadamente hay agrupaciones religiosas, y las ha habido desde tiempos que yo no tengo en mi memoria, que se esfuerzan de alguna manera, o cuando menos en teoría, por guardar el día de reposo en el sentido de no hacer ningún trabajo, ningún afán. Y ese día, que normalmente lo toman como el sábado de este tiempo, lo dedican para congregarse. En lugar de hacerlo el domingo, escogen el sábado para congregarse, en base a este mandamiento que se le dio a Israel. Pero yo ya he explicado, mis hermanos, este mandamiento acerca del día de reposo, que fue ciertamente literal para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el simbolismo, fue el pueblo literal que simbolizó espiritualmente a la iglesia del tiempo de la gracia, a la iglesia que hoy milita sobre la tierra, la iglesia de Dios. Bien, y ellos trabajaban 6 días y descansaban el séptimo día. Ya vimos en predicaciones pasadas que el hacer algún trabajo, algún afán en ese día implicaba la pena de muerte. Y yo también he explicado que eso literal que sucedía, porque no nos narra muchos casos la palabra de Dios de esos acontecimientos en donde se le dio muerte a judíos que violaban el día de reposo. Sí tenemos en la palabra de Dios ejemplos, pero no tenemos muchos, pero claro que los hubo bastantes. Eso fue un mensaje espiritual que para nosotros equivale que ese reposo de un día para Israel fue un reposo limitado, temporal, porque ya empezaba otra vez el día primero, el día segundo, hasta el día sexto, en donde se dedicaban otra vez al afán, y así otra vez llegaban al día séptimo, un día de reposo y 6 días de afán. 6 días trabajarás, dice aquí el versículo 9. Y en el día séptimo no trabajarás. Esto es un mensaje que nos dice ahora a nosotros que también cuando salimos del mundo por intervención sobrenatural de Dios, porque Él fue el que intervino para poder sacarnos de la esclavitud del mundo, nosotros también entramos en un reposo, como aquel día séptimo de los israelitas. Nosotros entramos en un reposo parcial. Ciertamente salimos de una vida de agobio, de sufrimiento, insatisfecha,
Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, sentimos nosotros un alivio, un reposo. Todos debimos haberlo sentido de una manera muy marcada, muy clara. Pero eso no significó que los problemas se hubieran terminado. No. Al contrario, parece ser que fue cuando se dejaron venir más fuerte. Pero tuvimos un reposo también limitado como Israel. Un reposo temporal. Bien. Pero cuando en Israel se dice que en el día séptimo no debería hacer nada absolutamente, el día séptimo, o el día 7, o el séptimo día, tiene un grande significado espiritual en la palabra de Dios. Cuando vimos en el cierre del versículo 11 que el Señor reposó en el séptimo día, quiere decir esto que Dios tiene un reposo. Reposó de su creación. Pero esto no quiere decir que Dios haya quedado inactivo. No. Reposó de toda su creación. Pero ese detalle o circunstancia que menciona que cualquier judío que violara el día de reposo tenía que morir, en la iglesia de hoy significa que todo cristiano que se vuelve otra vez al mundo, a la vida vieja, queda también descalificado como pueblo de Dios y por lo tanto pierde la salvación. Este es el mensaje espiritual. Entonces, pero el reposo, como yo lo mencionaba, hermanos, el reposo como mandamiento tuvo un significado muy especial. Para Israel fue algo literal, pero tuvo un mensaje espiritual que hoy nosotros lo estamos viviendo. Pero ese no fue el objetivo final del Señor en cuanto al cumplimiento total que Él tiene en mente como el reposo para su pueblo. No. En el Señor, el reposo que Él tiene, y aquí nos está ligando de una manera tal vez no muy perceptible, es su mismo reposo. Dicho en otras palabras, su misma gloria. Ya lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos a ese punto. Bien, este es el primero, el día de reposo como mandamiento y su mensaje para nosotros. El segundo significado para el reposo es el que hemos estado viendo aquí. Vamos otra vez aquí. Es el que estuvimos viendo en Hebreos 3 del 7 al 19, o sea, la entrada a la tierra de Canaán. Es el otro significado del reposo que la palabra de Dios nos menciona. El pueblo de Israel, cuando iba por el desierto, en todo su caminar por el desierto, no tuvo un reposo total, un reposo que no se viera perturbado. No, tuvo muchos enemigos, tuvo muchos problemas. La inseguridad del desierto. Muchas veces cuando escaseaba la comida, cuando escaseaba el agua, cuando enfrentaban pueblos más poderosos que ellos vemos por la palabra de Dios que se echaban para atrás y dejaban de creer.
en la voz de Dios, en las promesas de Dios. Pero el reposo que se refiere a la entrada de Canaán significaba que una vez que entraron en la tierra prometida, descansaron de aquella vida nómada, de aquella vida peregrina, de aquella vida de zozobras en el desierto, y pudieron establecerse ya, como pudiéramos decirlo, en casa. Ese fue el reposo que Israel persiguió, pero que tuvo un significado. Mientras, hermanos, el reposo no lo alcanzaban ellos. Ciertamente descansaban un día, que era el día séptimo, pero de todas maneras ellos seguían en el desierto, no estaban en casa. Ellos anhelaban la entrada en la tierra prometida, porque allí ya iban a descansar de ese caminar que llevaron por el desierto. Por eso es que Moisés, en el capítulo 12 de Deuteronomio, si me acompañan ahí por favor, Deuteronomio capítulo 12, le dice estas palabras al pueblo de Israel. Acompáñenme del versículo 9 y versículo 10, dice así: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Hermanos, estas palabras llevaban un mensaje, de hecho llevaron un mensaje de bendición, de promesas sublimes. Moisés lo que está haciendo, les está recordando algo que los judíos ya tenían en mente, pero él quiere refrescarles la mente para que su ánimo, que en su gran mayoría lo tenían por los suelos, que se levantara. Es cierto, les dice, venimos todavía por el desierto, enfrentando uno y otro peligros aquí, porque es tierra en donde hay animales salvajes, hay animales ponzoñosos, venenosos, hay enemigos humanos que tratan de destruirnos, hay cansancio físico. Es cierto, las jornadas de un punto a otro cansaban físicamente. Es cierto, le está diciendo, hasta ahorita Jehová no nos ha dado el reposo, les empieza diciendo. Ni nos ha dado en posesión la heredad que ella nos prometió. Pero vamos para allá, les dice. Una vez que pasemos el Jordán, vamos a entrar en esa tierra. Y cuando entremos en la tierra esa, entonces vamos a sentir el reposo que Dios nos ha prometido. Y entonces cuando estemos habitando esa tierra, entonces vamos a estar seguros. Termina diciendo el versículo 10. Vamos a estar seguros ahí. Y ahí es en donde le dice que ahí es donde el Señor va a dar reposo. Pero una aclaración muy importante. Cuando Moisés dice en el versículo 10,
y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. No quiere decir que el pueblo, al entrar a tomar posesión de la tierra prometida, iba a quedar inactivo, sin hacer nada. No, no, no. Desde el mismo instante en que tenían que entrar en la tierra prometida, tenían que entrar guerreando, peleando, para expulsar a aquellos habitantes paganos que la habitaban. Pero esta promesa que Dios les está dando a través de Moisés, es que eso va a ser un hecho. Habitaréis seguros. Si estas palabras hubieran tenido su origen en cualquier elemento humano, aunque fue un elemento humano el que las pronunció, pero su origen venía de Dios mismo, era para que el pueblo de Israel se hubiera fortalecido en la fe y hubieran dicho como Josué y como Caleb: vamos a tomar posesión de esa tierra. Jehová nos la va a dar porque ella lo prometió. Y lo que significa no es propiamente que iban a entrar en un estado de ocio o de inactividad, porque ellos, después de tomar posesión, después de expulsar a aquellas naciones que las ocupaban, tenían que dedicarse a edificar sus casas. Tenían que dedicarse a cultivar cada heredad que se le iba a dar a cada uno en lo individual dentro de las tribus correspondientes. A cada israelita se le iba a dar un pedazo de tierra y tenían que estar cultivándolas para estar viviendo. Entonces, no se refiere a un reposo de inactividad, pero sí se refiere a un reposo en el sentido que, en comparación con aquel mundo de incomodidades y de peligros, de zozobras que vivían en el desierto, ahora ya estaban ellos en casa. Ya podían salir y ya podían entrar sin estar con el pendiente. Y ahora, de aquí, mañana o pasado, ¿para dónde vamos a seguir? No, no, ya se había acabado todo eso. Habían entrado en el reposo de la tierra prometida. Por eso es que cuando Josué, vamos a Josué en el capítulo 23, si no estoy equivocado. Cuando ya Josué había liderado la ocupación de la tierra prometida y a él le correspondió darle posesión de esa tierra al pueblo de Israel por sus tribus, dice aquí en el capítulo 23 de Josué, versículo 1 y versículo 2, para completar el mensaje. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Bien, el énfasis de esta lectura, mis hermanos, es que acordémonos que allá en Deuteronomio 12, Moisés le dijo al pueblo de Israel: hasta ahorita Jehová no les ha dado reposo, todavía nos trae aquí en el desierto, pero nos va a dar el reposo allá en la tierra que Él le prometió a nuestro padre Abraham, que se la daría a su descendencia. Eso es un hecho, está seguro, porque Dios lo prometió. Ahora, y cuando eso suceda, ya vimos, Moisés dice: entonces tendremos reposo. Aquí está ya cumplido esa promesa de Dios. Josué les está diciendo:
que después de muchos días, Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. ¿Por qué? Porque ya estaban allí, posesionados de la tierra prometida. ¿Sí? Pero eso fue un reposo ciertamente literal. No fue un reposo de inactividad, como ya lo mencioné yo. Pero, así como el reposo, como el día séptimo, que nos encontramos allá en Éxodo 28 al 11, esta entrada a la tierra prometida que está mencionando aquí Josué, y en donde ya el pueblo estaba experimentando ese reposo, ciertamente fue literal, pero también fue un mensaje espiritual para este tiempo, ¿sí? Para nosotros, cuando ya dejamos el mundo, entramos a formar parte de la iglesia de Dios y pues experimentamos un reposo. Pero no es ese el reposo. Aun cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y experimentó hasta cierto punto un reposo, el propósito de Dios no paró allí. El reposo que Dios tiene planificado para su pueblo es un reposo de dimensiones infinitas, mucho mayores que la simple entrada a una patria terrenal. Y para nosotros, que la simple entrada a la iglesia militante aquí en la tierra. Bien, pero estamos viendo, mis hermanos, el reposo como la entrada a la tierra de Canaán. Ahora, hay otros dos reposos. Aquí no lo menciona el contexto leído, que es el reposo de Dios después de la creación. Digo, volviendo a Hebreos 4, en el versículo 3 y en el versículo 4, el autor anónimo hace mención a ese reposo, al reposo de Dios después de la creación. Y usa un lenguaje muy especial, como es su costumbre, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dijo en el versículo 4. Esa expresión, en cierto lugar, es como para referirse de una manera muy concreta. Acordémonos que le escribió inicialmente a judíos, a un pueblo conocedor de la ley, conocedor de la historia de la creación, conocedor de la historia del pueblo de Israel, que partió de Abraham, del patriarca Abraham. Y cuando él les dice, porque en cierto lugar, dijo así del día de reposo, en la mentalidad judía de aquel entonces, rápido, se iban hasta Génesis. Vamos a Génesis, por cierto, mis hermanos, capítulo 1. Vamos a iniciar del último versículo del capítulo 1 de Génesis. Creo que no tenemos dificultad para encontrar ese libro, es el primero. Versículo 31. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Es muy claro aquí el versículo 3, en donde dice de qué fue lo que Dios reposó. Cabe hacer la aclaración muy importante que Dios no ocupa reposar. Porque cuando se habla de reposar, se está hablando de un término sinónimo que es descansar, que es recuperar fuerzas. Y en Dios esto no opera, porque Él nunca se cansa. Él nunca necesita un momento para reposar, como nosotros sí lo necesitamos. Pero lo que nos está diciendo este contexto, hermanos, son varias cosas. Pero estamos viendo lo que es el reposo de Dios después de la creación. Lo que nos está diciendo es que Dios ciertamente reposó de toda la obra que había hecho en la creación, en el sentido de que no le faltó absolutamente hacer nada más. En este tiempo, quizás ha habido gente intelectual, humanamente hablando, que han dicho: este virus, este microbio, esta bacteria, este ser microscópico, este es nuevo. Cuando apareció la enfermedad del SIDA por allá en los 90s, en los 80s, no recuerdo desde cuándo empezó, dijeron: este es un nuevo virus que está apareciendo. No era nuevo. Fue creado también desde un principio todo eso por Dios. Lo que pasa es que no había empezado a operar, porque en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, todavía no llegaba a ese punto de la historia. Pero Dios hizo su obra completa. El versículo 31 quise leerlo por lo siguiente, mis hermanos, por lo que dice en la parte final. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esto de la tarde y la mañana se refiere porque es la forma de contar los días en el calendario judío. El día no se cuenta, nosotros acostumbramos contar el día desde la mañana hasta la tarde que se mete el sol. Desde que sale el sol hasta que se mete. Los judíos no, al revés. Desde que en la tarde, a la metida del sol, hasta que amanece. Así cuentan los días los judíos. Por eso es que dice: y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y así lo viene diciendo: y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y así. Pero cuando se llega al día séptimo, ya no se menciona y fue la tarde y la mañana el día séptimo. ¿Por qué no menciona ya la palabra de Dios esto? Por lo que yo mencioné hace un momento, mis hermanos. Porque el día séptimo tiene un significado final de fondo que rebasa los significados parciales que hemos estado viendo. El día séptimo, en donde vemos que Dios reposó de toda la obra de su creación, está simbolizando nada más ni nada menos que esa gloriosa eternidad propia de Dios. Es a ese reposo a donde Dios quiere llevarnos finalmente. Es a ese reposo a donde apunta todo el mensaje de la palabra de Dios finalmente. Ese es el objetivo final, de llevarnos a llenar aquel hueco en el cielo que dejó Satanás y la tercera parte de los ángeles que cayeron. Sí. Por eso es que
dice que Dios reposó. Esto que Dios reposó es otra manera de decir la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre está en ese reposo, que por cierto es en el tono del siguiente reposo, y es el último que vamos a ver. No quiero anticiparme, vamos a él. Dice, vimos 3 reposos. El del reposo como mandamiento. El segundo, el reposo como la entrada a la tierra de Canaán. El tercero, el reposo de Dios después de la creación, que es este que estamos viendo y que acabamos de concluir. Pero el último es el más importante, y es el reposo hacia donde apuntan todas las figuras espirituales de los reposos que estamos viendo aquí, que es el reposo final, el reposo que nos conecta ya con la eternidad. Y de alguna manera, mis hermanos, ahorita vamos a ir aquí a este reposo. Lo tenemos aquí aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y ahorita vamos a verlo así, pero no vamos a verlo de una manera detallada, porque vamos a ir viendo verso por verso. El reposo final, de alguna manera, entra en ese reposo todo creyente que al dar su último respiro le fue fiel a Dios, y que al dar su último respiro partió puesto a cuentas con su Creador. De alguna manera, digo yo, ya está entrando en ese reposo final, porque de allí en adelante vamos a irlo viendo también aquí en estos versículos del 1 al 11 de este capítulo 4 de Hebreos. Ese reposo, después de que ya demos el último respiro, por eso es que vale la pena luchar. Amén, gloria a Dios. Hasta no poder. Y con esto yo no estoy diciendo que lo estoy haciendo así, mis hermanos. Yo siempre, todos los días, hasta ahorita, desde que me bauticé, el 12 de octubre de 1986, casi como estas horas, aproximadamente, yo no he estado satisfecho. Ni he estado conforme ni un solo día con mi estatura espiritual, con mi condición espiritual. Yo siempre estoy deseando más y más y más. Siento que no puedo casi avanzar, hermanos, pero el reposo final prácticamente empieza después de dar el último respiro, al pasar de muerte hacia la otra vida con la aprobación de Dios. Dije yo de alguna manera, ¿por qué? Porque todavía falta que llegue la resurrección de los justos primeramente, con la venida del Señor Jesucristo. Falta que transcurran los 1000 años de paz aquí en la tierra, que nos relata Génesis capítulo 20. Y después de que resuciten los pecadores, aquellos que no se arrepintieron, falta que Satanás sea suelto un poco de tiempo de su prisión y que junte a toda la humanidad que puebla la tierra en aquel entonces, y es donde Dios va a fulminar a todos con fuego. Sí. Y va a ser el juicio, y entonces sí, ahí ya sí entra ese reposo final. Pero vamos a decirlo con estas palabras ilustrativas. De antemano, el creyente fiel ya lo ha estado saboreando, ¿sí?, bastantes años antes. Y por lo tanto, aquí, hermanos, es a este reposo
que nos menciona el autor de Hebreos en el versículo 9 y en el versículo 11, que dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es el reposo mismo de Dios. ¿Sí? No es ese reposo parcial y temporal que ahorita nosotros experimentamos. No. No es aquel reposo que experimentó Israel cuando entró a la tierra de Canaán tampoco. No. Es el reposo mismo de Dios. Entrar en la misma gloria, en la misma eternidad con Dios. Ese es el reposo que queda todavía abierto para el pueblo de Dios. Y en el versículo 11 otra vez lo menciona: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Otra vez se está refiriendo a ese reposo final, que creo que todos los que estamos formando parte, no voy a decirlo, mis hermanos, de una congregación religiosa, porque en un momento dado eso de nada puede servir. De todos los que estamos tratando de formar parte de la iglesia de Dios, que es algo muy diferente en muchos de los casos, es el que perseguimos. Pero tenemos que tomar dos mensajes muy importantes ya para cerrar la predicación de todo esto, mis hermanos, y ya en la siguiente predicación ya entrar de lleno en el análisis del contexto que leímos en el inicio de esta predicación. Desde el mismo versículo 7 del capítulo 3 de Hebreos hasta el versículo 19, y cuando comienza el capítulo 4 hasta prácticamente el versículo 13, nos está dando dos mensajes muy importantes, los dos, y que tenemos que tomarlos muy en cuenta. Y esos mensajes, hermanos, claro, los toma el autor de Hebreos de lo que sucedió con Israel en el desierto. El primero nos habla de el modelo a seguir. ¿Cuál es el modelo a seguir? De no endurecer el corazón cuando oigamos la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, nos dijo el autor de Hebreos ya. Ese es el modelo a seguir. Pero está también, nos habla del mensaje opuesto, del ejemplo o del modelo que nosotros tenemos que evitar. ¿Y cuál es ese? Lo que le sucedió a Israel, que incurrió en esto, que es rechazar o negarse a creer. En otras palabras, incurrió en incredulidad, a pesar de que una y otra vez, ya leímos allá en Deuteronomio 12, 9 y 10, Jehová les va a dar reposo y habitaréis seguros. Nada más por mencionar una de las promesas, ¿no? Pero no la creyeron los israelitas. No. Fueron incrédulos. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? No pudieron entrar. El mensaje espiritual es para la iglesia de ahora, que en caso, mis hermanos, de que con nuestra vivencia diaria, desgraciadamente, evidenciemos también que no creemos en las promesas de Dios, con nuestra manera de vivir, va a suceder peor todavía. ¿Por qué? Porque ciertamente los judíos hicieron a un lado las palabras de un elemento humano que Dios puso, que fue Moisés. Pero ahora la cosa es más seria. ¿Por qué? Porque ahora no
tenemos nosotros, como lo tuvo Israel, a un Moisés aquí guiándonos y predicándonos, no. Ahora nosotros tenemos al mismo Señor Jesucristo que nos ha hablado y que nos dice: con mi muerte, con mi ministerio, con mi resurrección, con mi ascensión al cielo, yo he abierto el verdadero reposo, cuyas dimensiones no tienen límite, y yo los voy a llevar. Cuando dijo allá en San Juan: voy pues a preparar moradas, para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Es a ese reposo que el Señor nos tiene a nosotros prometidos. Y ese reposo, hermanos, debe ocasionar en la vida del cristiano sincero y honesto una manera de vivir santificada en todos los aspectos. ¿Con cuánta razón, mi hermano Salomón? No es ninguna exageración, por si alguien pudiera pensar que es una exageración. Bueno, el hermano, porque cada vez que se para aquí dice que oremos por él y que oremos por él. No es ninguna exageración, no es para menos, hermanos. El asunto es que tenemos que echar mano de todo el equipamiento que Dios nos da en su palabra, porque, como dice el presidente actual de México, el tiempo se va bien rápido, dice. Yo nada más tengo 6 años, y en estos 6 años quiero dejar todas las bases para que este país se proyecte hacia un país primermundista. Si no militarmente, sí, en lo económico, en lo autosuficiente, dice. Y esas palabras, de alguna manera, yo hago memoria de ellas para decir también, es que el tiempo se nos va muy rápido, hermanos. Pero aparte que el tiempo se va muy rápido. Por cierto, es lo que mencionamos yo y mi esposo hoy en la mañana, porque le tocó descansar ahora a ella. Y pues cuando ella descansa, pues ahí, cuando yo no estoy trabajando, ahí nos vemos las caras en la mañana cuando despertamos. Y vamos a levantarnos ya, porque se va bien rápido el tiempo. Y ya cuando menos acordamos, ya son las 11, 12 del día, y se va pero rápido el tiempo. Bueno, pues esto también lo podemos aplicar nosotros para decir que el tiempo de la vida se va muy rápido. Somos un Israel que vamos caminando por el desierto de la vida, llenos de vicisitudes, de peligros, de limitaciones, pero vamos con el corazón lleno de esa promesa que nos dio un Moisés mayor, nuestro Señor Jesucristo, de que Él nos va a introducir en una patria no terrenal, sino en una patria eterna, celeste. Es su misma gloria, hermano. Y esto, en mí al menos, me motiva para honrar al Señor en todas las formas en que Él me ha dado entendimiento conforme a su palabra. Tratar de evitar palabras, todas las palabras ociosas que vengan a mi mente. Que cuando me vengan pensamientos de que vaya a lugares que yo no tengo ningún negocio allí, estos piecitos no se van a mandar solos, no van a ir para allá, ¿no? Que cuando estos ojos quieran ver cosas inapropiadas, no tienen permiso. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a adquirir, a posesionarme de esa promesa gloriosa, de ese reposo final. Bien, ¿por qué quise ver estos reposos, mis hermanos? Porque de hecho vamos a estarlos viendo en el contexto del capítulo 4 de Hebreos. El autor nos habla de ellos, y es por eso que yo quise verlos, para estar familiarizados. Y hermanos, pues que el Señor nos ayude. Yo no voy a decir ya más palabras. Creo que con lo que he dicho hemos entendido nosotros lo serio de la situación.
tenemos que concientizarnos más a nosotros mismos a cada día de que este mundo, como dice uno de los cantos, no es nuestro hogar. No. Nosotros queremos alcanzar la ciudadanía eterna con el Señor. Terminamos la predicación así, hermanos. Vamos a orar.